Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en medianoche. Comenzamos con la inquietud que existe en Los Ángeles por un masivo brote de COVID-19 en el hospital de esta ciudad. Hay 68 personas contagiadas y 267 identificadas como contactos estrechos que mantienen en alerta a las autoridades. Así lucía Los Ángeles hasta el viernes, aglomeraciones que nada contribuían a disminuir el alza sostenido de los contagios en la comuna, razón por la que a partir del sábado retrocedió a cuarentena, pero hoy la preocupación persiste con la confirmación de un brote al interior del principal centro asistencial. 68 casos en total, ¿ya? Entre los funcionarios, los pacientes y familiares. Y en este momento tenemos 267 contactos estrechos de estos brotes o de este brote en el Hospital Víctor Río Ruiz. Con 52 nuevos contagios, Los Ángeles registra el mayor número de casos activos en el Biobío. 348 de los 2.263 informados hoy en la región se registran en esta comuna. De ahí la gravedad del brote. Se hicieron exigencias, el día de hoy se verifican. Si obviamente esas exigencias no están, vamos a proceder, ¿cierto?, a alguna investigación al hospital porque tenemos esta cantidad de contagiados. Cifras que se suman negativamente al panorama de una región que se encuentra en uno de los momentos más críticos de la pandemia, informando en promedio 400 nuevos contagios diarios en la última semana. Si nosotros supusiéramos que la gente va a seguir comportándose de la misma forma, podríamos tener un nuevo pic en febrero, pero este pic sería muy alto. Sería tan alto que podría llegar a duplicar el número de casos activos que tenemos actualmente. Y es que las proyecciones advertían el panorama actual en diciembre, un mes que por las festividades genera una mayor movilidad, que solo se ha visto reducida en un 4% desde el adelantamiento a las 20 horas del toque de queda en el Gran Concepción. La conveniencia de a lo mejor aumentar el horario, y eso se está evaluando y ya nosotros hicimos la indicación en el sentido que pudiéramos reevaluar esta medida, en el sentido que tiene cosas positivas y negativas, y de acuerdo a esa conclusión obviamente se va a tomar la decisión. Son 4 las comunas en fase 1 en la región del Biobío, una de ellas Los Ángeles, que vive su primer confinamiento. El brote en el hospital no afecta hasta ahora el funcionamiento del recinto, que cuenta con cerca de 2.000 funcionarios. Detectives abatieron a un hombre que, de acuerdo a la versión policial, intentó atropellarlos en medio de una persecución esta noche en La Granja. Agustina Álvarez tiene la información. Agustina, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, una persecución que ocurrió a eso de las 6:30 de la tarde. Esto cuando se encontraba la Policía de Investigaciones realizando operativos de investigación, trabajos de investigación en la comuna de La Granja, y se dan cuenta de que un vehículo andaba transitando por la comuna, pero sin su patente. En este caso intentan detenerlo para fiscalizarlo y este sujeto se va a la fuga. Lo cierto es que llegan justo a la calle en donde nosotros nos encontramos, una calle muy pequeña, muy delgada, y este sujeto, el cual había robado el vehículo horas antes, intenta entonces, para evitar ser fiscalizado, para evitar la persecución de la Policía de Investigaciones, atropellar por 3 veces a funcionarios entonces de la PDI. Ahí es cuando estos funcionarios entonces hacen uso de su arma de servicio, disparando en también algunas ocasiones y dejando herido a este delincuente, en el cual fallece minutos más tarde aquí en el mismo lugar. Tenemos declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones, pasemos a revisarlas. El individuo procede a atacar a los funcionarios con el vehículo que se encontraba manejando, impactando el vehículo policial en 2 ocasiones y tratando de atropellar a uno de los funcionarios. Producto de ello, los detectives tuvieron que hacer uso de su arma de servicio al ver en peligro su vida, lo que originó que la persona terminara lesionada y posteriormente fallecía. Había un tipo en el suelo que era un delincuente que venía arrancando y que chocó ahí en una de las casas, pues, y lo mataron. Nos venían siguiendo los detectives. Una persecución entonces que deja a una persona fallecida. También estaban funcionarios de Policía de Investigaciones constatando lesiones porque, claro, también fueron víctimas de este encuentro, este enfrentamiento que se llevó a cabo en esta comuna, en la comuna de La Granja, y que entonces dejó como saldo a una persona fallecida este martes 15 de diciembre. Muy buenas noches. Gracias, Agustina Álvarez, por el informe. Buenas noches.
Cambiamos de tema. Recién está en proceso el segundo retiro del 10% de fondos previsionales y este martes la diputada Pamela Giles ingresó un proyecto que busca un tercer retiro para el mes de marzo. Lo particular es que este anuncio no lo realizó la parlamentaria, sino que su jefe de gabinete y actual pareja, que además es candidato a gobernador regional. Miembros de la oposición y también del oficialismo acusaron de inmediato populismo y aprovechamiento electoral, tal como nos cuenta Antonio Ruiz. Nos acompaña una tremenda pareja, ella diputada de la República y él su asesor y también su pareja. Pamela Giles y Pablo Maltés, los abuelos. Una pareja que de esta manera fue presentada hace 2 años, ella diputada y él su jefe de gabinete. A mí me parece que él sería un estupendo gobernador. Acuérdense ustedes que viene la primera elección democrática de intendentes y gobernadores. Y precisamente Pablo Maltés es el actual candidato del Partido Humanista para ser gobernador en la región metropolitana. El jefe de gabinete y pareja de la diputada Pamela Giles sorprendió este martes porque en esa condición anunció en el Congreso a nombre de la parlamentaria otro proyecto que busca un tercer retiro del 10% de las AFP. Esperamos que se tramite lo más rápido posible para garantizar que en marzo, cuando la situación sea crítica, la gente pueda disponer de por lo menos estos recursos. Van 15 diputados de la derecha, diputados gobiernistas, que ya han comprometido su voto con esta diputada. Giles alcanzó protagonismo en el primer retiro con su baile en plena sala tras la aprobación y en el segundo como impulsora de un proyecto que defendió porque aseguró entonces que no habría un tercer retiro. Propongo al gobierno que estudiemos la posibilidad de que no haya más retiros después de este que sea entregado antes de Navidad. No, hay un error ahí, no dijo eso. No, nunca sostuvo que no habría un tercer retiro. Dice, yo me comprometo a que no avanzar en un tercer retiro si se aprueba el segundo retiro. Sería conveniente que revises de nuevo porque estás equivocado. Pero lo que más generó críticas tanto en el oficialismo como en la oposición fue que el jefe de gabinete y pareja de Giles hiciera el anuncio, considerando su condición de candidato a gobernador regional. Que un asesor, entiendo que con vínculos matrimoniales con una parlamentaria sea el que haga anuncios de leyes, es parte de la decadencia, de la anarquía y el desorden que existe en la oposición. Las alzas que ha tenido la diputada Giles, dado el 10%, ahora quiere a su marido, su pareja, dado que va a ser candidato a gobernador regional. Son los parlamentarios los que tienen que anunciar estos retiros, no candidatos. Un tercer retiro de 10% hoy es populismo. Aprovechamiento electoral. Es evidente que soy candidato a gobernador por la región metropolitana, pero hoy estamos acá en Valparaíso, en el Congreso Nacional. Hago la vocería de este proyecto porque efectivamente la diputada Pamela Giles está en sesión. El nuevo proyecto para un tercer retiro en menos de un año es similar al segundo de 35 a 150 UF, universal y sin pagar impuestos por no considerar renta. Estar hablando tan precipitadamente de un tercer retiro no me parece que sea adecuado en este momento. Hay una estrategia de tratar de desfondar el sistema de pensiones por parte de la diputada Giles. Obviamente vamos a apoyar el tercero, el cuarto, el quinto y todos los retiros que sean respecto al sistema de AFP. Hoy día no tiene ninguna legitimidad del punto de vista social. La gente también se da cuenta de que es abusar de la mala situación que lo están pasando miles de chilenos. Pamela Giles no emitió declaraciones este martes por la forma y el fondo del proyecto. Tampoco hubo palabras desde el gobierno. Polémica que llega en víspera de Navidad, cuando aún se entrega el segundo retiro y algunos ya proponen un tercero para marzo. El Ministerio de Salud autorizó la toma del examen PCR a solicitud del paciente y sin necesidad de una orden médica. Esta determinación, que pretende facilitar el acceso a la prueba para diagnosticar el COVID-19, abre algunas interrogantes respecto a la trazabilidad de los casos, la notificación de los enfermos y el reembolso de la prestación. Según el último reporte del Ministerio de Salud, en Chile hay 1.498 casos nuevos de coronavirus. De ese número, 412 corresponden a pacientes asintomáticos y 375 fueron detectados mediante la búsqueda activa. Ante la sospecha de COVID-19, el procedimiento era acudir a un centro de urgencia o bien solicitar hora con un doctor que extienda la orden médica necesaria para la toma del examen PCR. Ahora, y a través de un decreto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, esto se podrá realizar a petición del propio interesado. Medida para favorecer la detección temprana
de la enfermedad. Entendemos la finalidad de esta modificación, pero esto ha causado gran preocupación dentro de los equipos de salud y también dentro de los laboratorios, particularmente por dos ámbitos. Lo primero es cómo se va a fiscalizar la trazabilidad y quién van a ser los encargados de realizar las notificaciones obligatorias, como también cuál es la capacidad de los laboratorios de hacerse cargo de esta función. Según el decreto del MinSal, los laboratorios están en la obligación de notificar a la autoridad sanitaria la detección de casos positivos de coronavirus, trámite que hoy realizan los médicos en la plataforma EpiVigila, que registra la información de pacientes sospechosos y contagiados. Quiero aclarar, la notificación de la enfermedad de COVID es obligatoria, por lo tanto aquí, porque se creó una polémica que no había notificación, la notificación va a seguir siendo obligatoria por parte de un profesional de salud, por parte de un profesional que va a tener que notificar obviamente en el registro de EpiVigila que esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Médicos advierten que la eliminación de la orden para la toma del examen PCR podría tener consecuencias económicas para los pacientes. ¿Qué va a pasar con el reembolso? En los pacientes que se hacen el examen en hospital público o que se hacen en un consultorio no tienen este problema. Pero si un paciente, por ejemplo, se atiende en un seguro de salud privado, y recordemos que casi un 20% del país se atiende en un seguro de salud privado, esos pacientes que se toman el examen, si no tiene orden médica, ¿quién lo va a pagar ese examen? Ante la consulta de 24 horas, las ISAPRES explicaron que aún se encuentran analizando la medida. Para despejar dudas, la subsecretaria de Salud anunció que habrá una nueva circular, ahora con el detalle operativo de esta nueva modalidad para la toma del examen PCR. Cambiamos nuevamente de tema. Este martes la Corte de Apelaciones revocó las medidas cautelares para los presuntos responsables del llamado robo del siglo, decretadas por el Tribunal de Garantía de Santiago el pasado 4 de diciembre. Ahora 9 de los 16 acusados deben permanecer en prisión preventiva durante los 180 días que dure la investigación. Fue parte de un amplio operativo que el pasado 4 de diciembre dio con los presuntos responsables de uno de los casos policiales más bullados del último tiempo. 27 vehículos, joyas, aparatos electrónicos y otros artefactos de alto valor fue parte de lo incautado en este allanamiento, que dejó a 16 personas detenidas. Pero tras la formalización de cargos que dejó con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno a 9 de los 16 imputados, la Corte de Apelaciones revocó la medida. Y la Corte, de manera unánime, revocó la resolución del juzgado de garantía, y lo más que nos parece más relevante es que dio por acreditado los antecedentes vinculados a la asociación ilícita respecto tanto de los líderes de esta asociación como de los demás partícipes de la misma. En ese sentido también se dio por acreditado el lavado de activos. Orden de detención emitida esta jornada, luego que la Fiscalía Centro Norte apelara la decisión emitida en primera instancia por el tercer juzgado de garantía de Santiago. La orden de detención recae en estos imputados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Ya tenemos una persona detenida, persona que tiene antecedentes penales por delitos anteriores, y las diligencias continúan para la detención de los demás imputados que están con esta orden de detención vigente. Una petición que esta jornada se transformó en una realidad. Los otros 8 presuntos involucrados en este delito se mantienen prófugos tras este robo de 15.800 millones de pesos desde una empresa de transporte de valores en septiembre del 2017. Hay un lavado de dinero, es decir, el producto de lo sustraído ha sido manejado de distinta manera. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una banda criminal simple, de una banda criminal que en algún momento, un fin de semana, se haya puesto de acuerdo para cometer un delito, sino que aquí estamos hablando de una planificación. Hecho que mantiene en curso una investigación de 180 días y la búsqueda incesante de la policía por dar con el paradero de los 8 prófugos acusados de este ilícito. Al menos 4 AFP ya comenzaron a realizar los pagos por el segundo retiro del 10%, un proceso que se adelantó 48 horas al plazo autoimpuesto de llegar con los recursos el día jueves.
no lo esperaba para nada. La sorpresa fue total. Me llegó un email que lo adelantaron, mañana el jueves me pagan ahí, estoy re contento. Luis va a recibir el pago del segundo 10% esta semana. Así que me llegó de perilla antes. Y mientras él espera ansioso que llegue la fecha, son miles los chilenos que ya recibieron el pago. Al menos 4 AFP adelantaron las transferencias. Provida comenzó este martes a depositar en las cuentas bancarias de sus afiliados. Hoy continuamos con este proceso, esta vez a cuentas bancarias, con más de 30.000 pagos. Para mañana miércoles esperamos totalizar más de 800.000 pagos. Una noticia que alivia a millones. Genial, o sea, estamos todos contentos y tú lo ves. Pues. Es lo mejor que podía haber pasado, que soltaran los 10% antes para que tengan una feliz Navidad. Hay gente que no tenía ni para una cena. Me parece fantástico, encuentro que es oportuno, además que como se dice que viene una segunda ola y es necesario una ayuda. AFP Modelo, Cuprum y Capital también adelantaron los pagos, aunque privilegiaron en una primera etapa el depósito del dinero en las cuentas 2. Ya hemos gestionado cerca de 460.000 pagos, lo que equivale a cerca del 50% de las solicitudes recibidas. Todos nuestros afiliados a Cuprum que hicieron su retiro el primer día van a tener disponibles sus dineros 6 días antes de lo anunciado. Cerca de 22.000 clientes que seleccionaron como vía de pago la cuenta ahorro voluntaria, cuenta 2, ya tienen el dinero en sus cuentas. Alternativa de cuenta 2 que pone a disposición de los afiliados el segundo retiro, pero si quieren utilizar el dinero deben hacer un giro desde la AFP, que no es automático ni instantáneo. Va a depender de los montos, pero normalmente se demora unos 4 días en llegar a la cuenta de cada afiliado. Desde las AFP recordaron que en esta oportunidad los dineros se traspasarán en cuotas, salvo algunos casos. Los pagos de este segundo 10% se hacen en 2 cuotas, con la única excepción de quienes retiraron menos de 35 UFs, quienes recibirán un pago único en una sola cuota, pues significa que hicieron el retiro de la totalidad de sus ahorros previsionales disponibles. Se proyecta que más de 5 millones de personas recibirán parte de su ahorro antes de Navidad, una fecha donde muchas familias esperan utilizar parte de su dinero. La Navidad, Año Nuevo y a lo mejor se alcanza un poquito de vacaciones. El pago del segundo retiro del 10% ya es una realidad y durante esta semana serán miles los chilenos que tendrán a su disposición otra vez parte de sus ahorros previsionales. Vamos a la región del Biobío. La policía indaga un presunto femicidio registrado en San Pedro de la Paz. Un hombre habría atacado a su esposa con un hacha en medio de una discusión. Consuelo Sotomayor tiene los detalles. Consuelo, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, un trágico, un lamentable hecho se registró cerca de las 9:30 de la noche al interior de esta vivienda en el sector Michaihue, en San Pedro de la Paz. De acuerdo a la información que ha entregado la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se trata de un femicidio. Al interior, ya lo decíamos, de esta vivienda se encuentran los vecinos en este momento manifestándose, exigiendo justicia por este lamentable suceso. El hombre de 73 años habría atacado a su mujer con la parte posterior de un hacha. Fue el mismo, de hecho, quien dio aviso a carabineros de esta situación. El hombre se encuentra detenido y todavía la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando las pericias correspondientes. Habría existido una discusión previa a este ataque y, de acuerdo a lo que han señalado los mismos vecinos, existían celos también por parte de este hombre y un largo historial de violencia y agresiones hacia esta mujer de 66 años, un matrimonio que vivía precisamente en esta vivienda. Ya lo decían los mismos vecinos también, que habían escuchado agresiones por parte de este hombre a su mujer. Incluso había una denuncia reciente del 29 de octubre donde la mujer había constatado lesiones leves por parte de este hombre de 73 años que se encuentra detenido y que fue él precisamente quien dio aviso a carabineros de esta situación. Tenemos declaraciones al respecto. ¿Qué les parece si pasamos a revisar esas palabras? Escuchemos. Una persona muy celoso, coartaba sus amistades, no la dejaba, o sea, alejaba a la gente de ella. No, siempre le privaba que saliera, él prefería salir a comprar, él manejaba el dinero, es lo que Anita a mí me decía. Yo nunca vi.
ya nunca lo vi, pero sé qué pasó. Y solamente quería dar el mensaje de que una mujer no merece ser maltratada, nunca. Víctima y victimario vivían juntos y en un momento determinado se habría producido una discusión, la cual finaliza cuando, en este caso, el imputado, quien es el cónyuge de la víctima, la agredió con un hacha de mano, falleciendo en el lugar. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones. El hombre habría lanzado esta hacha con la que atacó a su mujer a un sitio heriazo, tal como se puede ver en las imágenes, y son los mismos vecinos los que han llegado hasta las afueras de esta vivienda a exigir justicia. Ustedes ya escuchaban al hijo de esta mujer, el único hijo de este matrimonio, quien exigía y pedía que las mujeres no volvieran a vivir una situación así, que no vivieran más agresiones. Es un operativo que está en este momento en desarrollo en el sector Michaihue, en San Pedro de la Paz, y que habría sucedido cerca de las 9:30. De acuerdo a lo que nos han señalado también amigas de la víctima, ella ya estaba cansada de esta situación, incluso habría decidido irse de la casa, lo que habría originado entonces que este hombre lamentablemente la atacara de forma brutal con la parte posterior del hacha. Vamos a seguir muy atentos al desarrollo de esta información, de los antecedentes que puedan surgir dentro de las próximas horas, y por supuesto le estaremos contando todos los detalles en nuestros próximos informativos. Gracias, Consuelo. Buenas noches. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Comenzamos en Bolivia, donde el expresidente de ese país, Evo Morales, recibió al menos un sillazo por parte de sus propios partidarios en medio de un mitin político de su partido. Morales sufrió un golpe por el lanzamiento de varias sillas contra el escenario que ocupaba durante un acto del MAS, que es su partido, en Cochabamba. Este incidente ocurrió cuando se estaban eligiendo los candidatos para las elecciones regionales y locales del próximo año. Morales habría querido imponer a un favorito y sus partidarios se negaron. Entonces, el expresidente terminó cambiando al candidato y eligiendo a otro. Vemos en pantalla al expresidente argentino Carlos Menem, de 90 años, quien fue ingresado a una clínica de Buenos Aires luego de que se descompensara en su casa. El senador nacional se encuentra internado en el sanatorio de Los Arcos en Palermo por una infección urinaria y un control general de salud. En julio, Menem había recibido el alta médica tras haber estado internado en 2 ocasiones, primero por una neumonía bilateral y la segunda por una debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en la sangre. Su mandato como senador es hasta 2023 y hasta antes de la primera internación se había mantenido activo. La vacuna de Moderna contra el coronavirus podría ser aprobada esta semana en Estados Unidos, mientras que la Unión Europea se prepara para dar luz verde a la dosis de Pfizer. La Agencia de Medicamentos estadounidense señaló que la fórmula de Moderna no muestra problemas de seguridad específicos que le impidan la emisión de una autorización de emergencia. Esto significa que la vacuna podría ser aprobada este viernes, convirtiendo a Estados Unidos en el primer país en utilizar la dosis de Moderna. Europa daría el visto bueno a la vacuna de Pfizer y BioNTech el día 23 de diciembre, lo que permitiría una vacunación en simultáneo en los 27 países miembros. El magnate de la moda, el canadiense Peter Nygard, fue detenido en Winnipeg. Su arresto se concretó en virtud del tratado de extradición entre Canadá y Estados Unidos, donde está acusado de delitos como tráfico sexual y crimen organizado, según una demanda colectiva presentada por 57 mujeres en Nueva York. Los fiscales señalaron que Nygard, de 79 años y con patrimonio estimado en cerca de $800 millones, usó la influencia de su empresa y sus empleados para reclutar a mujeres tanto adultas como menores durante 25 años para su propia gratificación sexual y la de quienes lo rodeaban. Finalmente, los pueblos originarios tendrán representación en la próxima Convención Constitucional. El Congreso despachó la iniciativa que establece 17 escaños reservados para las diversas etnias. La polémica, eso sí, no estuvo ausente porque los afrodescendientes no tendrán un representante, una decisión que fue calificada como racista. Marian Basso tiene los detalles.
Finalmente, los pueblos afrodescendientes no contarán con un escaño reservado de la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución. La Cámara de Diputados rechazó la indicación que buscaba incluirlos junto con los representantes de los pueblos originarios dentro de los 155 convencionales constituyentes. Es un acto del racismo que hoy día impera en el Estado de Chile. Esto es un acto de exclusión. No somos un pueblo originario, pero estamos dentro de los estándares de derechos internacionales. Sumar un escaño reservado para afrodescendientes fue el último obstáculo en la discusión de la iniciativa. La oposición cedió ante la presión del oficialismo, que no quiso integrarlos por, entre otras cosas, desconocer la cantidad de población afrochilena actual. No son un pueblo originario de Chile, eso es una realidad y por eso se vota aparte. Me parece un acto de discriminación y me parece un acto de racismo. Este martes, sin embargo, fue el día más expedito de la tramitación de este proyecto, que estuvo un año en el Congreso antes que el Senado y la Cámara de Diputados lo aprobaran y despacharan a ley de la República. Creo que se trata solo de una participación que será relevante para los grupos de poder. ¿Qué esperar de una derecha que no ha querido a los pueblos indígenas, que solamente ha actuado con odio, negación? Que este sea el primer paso para que Chile reconozca a sus pueblos originarios. El tener una convención constitucional con escaños reservados para los pueblos originarios, y creo que nos puede ayudar a aumentar los niveles de paz social en nuestro país. Tras su aprobación, el proyecto quedó así: 17 escaños reservados dentro de los 155 convencionales constituyentes, con 7 cupos mapuches, 2 aymaras y 1 para los pueblos Rapa Nui, Quechua, Atacameño, Diaguita, Coya, Cahuéscar, Chango y Yagán. Dar un paso más adelante en poder empezar a pagar la deuda histórica más grande que tenemos, que es la deuda con los pueblos indígenas. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado, el proyecto fue despachado a la espera de la promulgación presidencial. El 11 de enero vence el plazo para inscribir candidaturas a convencionales constituyentes, donde podrán postular los representantes de los pueblos originarios. De ahí se escogerán a los 17 miembros indígenas que serán parte de la redacción de una nueva carta fundamental. A esta hora tenemos una temperatura de 17,4 grados. Hoy miércoles Santiago va a estar despejado con una máxima de 32 grados. Valdivia tendrá cielo parcial con una máxima de 21 grados. 2 de la madrugada con 7 minutos. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros y seguimos como siempre en Canal 24 Horas toda la madrugada. Muy buenas noches.